Eh, Cuando yo recibí la invitación para participar en este evento, pedí permiso al rector y al vicerrector académico para venir porque no nos están dando permiso últimamente porque estamos justo en el medio de la evaluación de las carreras en el Ecuador, sí. Y yo pensaba que iba a ser difícil convencerles, sí, honestamente, pero me dijeron es tu obligación ir, sí, tienes que ir. ¿Por qué razón? Porque en Ecuador sufrimos un proceso bastante fuerte, bastante traumático el año pasado en la evaluación de las instituciones de educación superior y es nuestra obligación asistir a estos eventos para compartir nuestra experiencia, ¿sí? Y más bien lo que sentimos es una envidia sana de que estas instituciones tan importantes, el CINEACE y Procalidad del proyecto, estén organizando este tipo de eventos, porque nosotros no los tuvimos, ¿sí? Y pasamos por esa experiencia sin haberla discutido y todavía la estamos viviendo. Entonces, nosotros nos hacemos algunas preguntas que vimos al inicio de este evento, que ustedes podrán haber visto en las presentaciones sobre la calidad, ¿sí? Unas preguntas, ¿se debe definir a todos de la misma manera para esto de la evaluación y la acreditación? Otra importante, ¿se debe enfocar en las instituciones de investigación o clase mundial? Estas preguntas le hicieron los organizadores del evento. Y una tercera que me la hice yo mismo, viendo el caso de mi universidad. ¿Puede funcionar un sistema de educación superior en Ecuador basado en un sistema de un contexto extranjero? Se lo está logrando, ¿sí? Porque ese es el sentimiento que tenemos en las universidades del Ecuador. Nosotros nos hicimos esta pregunta el año pasado y yo me remonto mucho antes porque recuerdo que en los años 90 a mí me encomendó el vicerrector académico en ese entonces que yo diseñe un modelo de evaluación de los profesores de mi universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo muy jovencito, recién me había graduado, me contrataron en la dirección académica y claro, yo me enfoqué en hacer investigación con métodos mezclados, es decir, cuantitativa, cualitativa. Y me puse a entrevistar a los profesores, hice grupos focales con profesores y con estudiantes para tratar de definir qué era un buen profesor en la universidad. Y se me vino ahí a la mente algo que se mencionó esta mañana, ¿sí? La calidad, ¿cómo se logra? Primero debe haber una actitud de las personas que están siendo evaluadas. Nosotros queríamos evaluar a profesores, ¿sí? Y pues nos pusimos a hablar con los profesores de cómo les ven su trabajo, qué creen ustedes que son los indicadores de éxito de su labor. Y no nos decían los indicadores de éxito, sino nos decían los problemas que tenían. Decían, nos pagan poco, no tenemos dónde parquearnos, ¿sí? Cuando vamos a cobrar el sueldo nos tratan mal, no nos prestan lo que necesitamos. Y los estudiantes que nos decían por el otro lado, el profesor se queja que le pagan poco, el profesor se queja que no tiene parqueadero, el profesor se queja, es decir, todo estaba repercutiendo el ambiente que tenía un profesor. ¿Qué nos pasó a nosotros en la evaluación en el Ecuador? Nos pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros no teníamos una buena actitud, pero es por una relación de estos elementos que la doctora Abadí en la primera presentación mencionó, ¿sí? ¿Qué necesitamos para asegurar la calidad? Tres elementos claves. Uno, la institucionalidad, ¿sí? De los organismos, de las agencias evaluadoras acreditadoras. Otro, la legislación, ¿sí? Leyes claras con criterios claros de evaluación. Y finalmente los mecanismos, en ese orden probablemente. ¿Sí? ¿Qué sucedió en el Ecuador? Y por eso quería mostrarles una reseña histórica ahora. En el 98 tuvimos una constitución, ¿sí? que nos hablaba de que las universidades debían de ser evaluadas por el CONEA, el Consejo de Educación Superior y el CONESUB, ¿sí? En el año 2000 ya se crea una ley que dice que las universidades y escuelas politécnicas sean creadas mediante el Congreso Nacional. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Si nos dicen las universidades deben ser creadas por el Congreso Nacional, en el año 2000 en el Ecuador tuvimos la peor crisis económica política de nuestra historia. ¿Sí? Entonces el resultado un poquito predecible, ¿no? Tenemos que el CONESUB, una fábrica de universidades, personajes públicos con títulos ilegales. Entonces se crearon cientos de universidades, estas universidades garaje, en las que los mismos congresistas crearon universidades para poderse graduar en esas universidades, ¿no? Entonces se graduaron varios congresistas en tiempo récord de 3 meses de abogados, ¿sí? Jueces de la misma manera, ¿sí? Entonces teníamos personajes públicos con títulos muy cuestionados. Esto no es algo que es tan extraño porque ahorita hasta me da un poquito de vergüenza, pero luego conversando con otros amigos latinoamericanos, nos digo, eso me parece conocido, algo similar ha pasado en algunos lados, ¿no? Entonces, si nos remontamos a la historia, tenemos primero un caso de la Constitución del 98, luego la ley del 2000. Tenemos todo este periodo por acá, que para nosotros fue un periodo bueno en universidades. Yo empecé a trabajar antes de esta historia contemporánea allá en la universidad.
tuvimos este tiempo en el que se empezaron a crear los criterios de evaluación. Se trató de hacer esto con organismos internacionales, se crearon en conjunto los indicadores, los criterios con las universidades, ¿sí? Pero tuvimos un problema, el problema de la popularidad política del año 2008, ¿sí? Se aprueba una nueva constitución y echa al traste todo eso que se había actuado en esos años. Todos estos años de creación de documentos, incluso universidades acreditadas, se va al traste y en el año 2008 una nueva constitución política da un plazo para que se acrediten las universidades en 5 años. Todas las universidades, todos los programas de pregrado y posgrado tenían que haber sido acreditados para octubre del 2013. No ocurrió, por supuesto, no, era imposible que ocurra. En el Perú me han contado que también se pusieron un plazo para que estas carreras prioritarias, que es medicina, educación y jurisprudencia, se acrediten hasta el 2009. No sucedió. Para nosotros eran todas las carreras, todos los programas de posgrado, todas las universidades tenían que ser acreditadas. Lo que sucedió en el 2009 es que hubo un informe de la Constitución que se ordenó en el que decía, tienen que hacer un diagnóstico de las universidades. Y el diagnóstico era una línea base. Yo recuerdo porque en ese tiempo a mí me pusieron como delegado para que dé información a quienes iban a evaluar para este diagnóstico y a mí me preguntaban sobre investigación y vinculación. Yo estaba encargado de eso en ese tiempo. Me decía, ¿tienen ustedes líneas de investigación? Y yo decía, sí, check. ¿Tienen ustedes programas de vinculación? Sí, check. No revisaron nada, ¿sí? Y el resultado de esto que tuvimos, ¿sí? Fue que a mi universidad le pusieron en una categoría A, ¿sí? Estábamos en lo mejor en ese tiempo, categoría A, junto con otras varias universidades en el Ecuador. Esto movió el mercado completamente. Los que estaban en categoría C, D y E empezaron a sufrir por el mercado, ya nadie quería ir a esas universidades. Nosotros aumentamos 2,000 estudiantes en mi universidad en ese año, gracias a este informe que fue basado en una evaluación mal hecha, ¿sí? En el año fue una suerte para nosotros, pero también fue bastante arbitrario. Y en ese tiempo pensábamos, ahorita como estamos disfrutando esto, vamos a pagar en algún momento, ¿sí? Que fue lo que nos sucedió en cambio, basados en la ley y en todo lo que estábamos hablando, ¿sí? El organismo encargado, esto es de la ley, el artículo 354, puede suspender de acuerdo a la ley, ¿sí? A las universidades que no pasen la acreditación, que no pasen la evaluación. El Estado reconocerá a las universidades, ¿sí? Autonomía académica, administrativa. Tenemos un problema. ¿Quién acredita a las universidades en el Ecuador? Es el CEACES, el Consejo de Evaluación y Acreditación de Educación Superior, pero es nombrado por el Ejecutivo, ¿sí? Ahí viene el problema grande, ¿sí? No es un organismo independiente, es nombrado por el Ejecutivo, no se basa en contrataciones de otras agencias, ellos mismos evalúan, y de esto hablaremos el día de mañana cuando yo exponga lo que sucedió con nuestra evaluación, pero eso ya no nos quita esta institucionalidad, esta credibilidad en las instituciones, en las agencias evaluadoras. Y como tenía que haber pasado, en diciembre del 2013, que ya no se cumplió con el plazo que habían dado, esta es la disposición transitoria de la Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior. Tal vez esto también escucharon en el Perú con estas carreras, ¿sí? ¿Quedaron fuera las carreras? No quedaron fuera. En el Ecuador sí eliminaron universidades, sí eliminaron un buen número de universidades basadas en esta evaluación, ¿sí? Entonces ahorita estamos en este proceso de transición en el cual, por supuesto, no tenemos tanta credibilidad, ¿sí? Aquí hay más cuestiones de los artículos de la ley. También va a haber un examen de habilitación para algunas carreras, evaluación del desempeño académico, el reglamento del escalafón. Todo suena muy bien. En la práctica no está funcionando, ¿no? Aquí nos preguntamos de algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la educación superior en el Ecuador entonces? Yo puedo decir, bueno, estoy en contra de que me evalúen porque no estaba bien hecha, pero ¿qué gano con eso? No, absolutamente nada. Porque la realidad es que no estamos bien. Si existiera o no existiera evaluación, no estamos bien. ¿Por qué decimos eso? Porque venimos de todo este proceso histórico anterior en el que se crearon muchas universidades de mala calidad, en el que se crearon muchas titulaciones. Tenemos más de 3,000 titulaciones en el Ecuador. Esto quiere decir que se inventaron títulos que no existen y de verdad no existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos datos que tenemos, que fueron estos datos analizados por el gobierno antes de poner estas políticas. Formación docente. Según datos del CES, del Consejo de Educación Superior, en el 2013 teníamos
16.754 profesores universitarios. Apenas el 2% tenía títulos de doctorado. Sí, es bastante bajo. ¿Sí? También el promedio de edad, esto es relevante, aunque en este momento no parezca. El promedio de edad de los profesores universitarios en el Ecuador es de 55 años. ¿Sí? No parece relevante, pero luego vamos a ver por qué sí es relevante esto. ¿Sí? Estos son datos que se sacaron de Saimago 2013, donde se muestran las publicaciones científicas que tienen los países cercanos al Ecuador. Y aquí podemos ver, ¿no? Nosotros tuvimos en el 2013 564, esto es en revistas indexadas que son reconocidas porque son de impacto. Tuvimos 564. En el Perú hubieron 1.203. ¿Sí? Nos relacionamos con los otros países. Aquí al lado está Colombia, 5.776. Tenemos Chile, 8.111. Esto es 2013, ¿no? Vamos a compararnos ahora con otros países como Argentina y Brasil. Claro, no, tenemos en Brasil 55.803, en Ecuador teníamos como 500 y bueno, en Argentina 11.041. Son algunos datos, ¿no? Que también estas son apariciones de revistas indexadas, son revistas indexadas que tenemos, que la fuente es Thomson Reuters, revistas indexadas de Thomson Reuters, EASY, y tenemos que en Ecuador solo tenemos una, ¿sí? En Perú también solo existe una, ¿sí? Tenemos la aparición, en Colombia tenemos 23, en Chile 49, México 43, si hablamos de países en los cuales estamos haciendo comparaciones. ¿Sí? Entonces, estos datos nos apuntan, ¿sí? Esto es la proporción de América Latina en comparación con el mundo. Nosotros llegamos a tener un poquito más del 4% de publicaciones en conjunto en América Latina en relación con el mundo, ¿no? Pero por supuesto, quienes aparecen en esta composición es Argentina, Brasil y México. Los otros países realmente no aparecen en esta distribución de publicaciones. Entonces, hemos hablado de formación docente, de publicaciones. ¿Qué hizo el gobierno fijándose en estos datos? Aplica unas políticas, por supuesto el gobierno ha puesto mucha inversión pública, de eso no hay duda. Entonces tenemos lo primero que se planteó es hacer la acreditación y la evaluación, categorización y eliminación de universidades. Es decir, tenemos un plazo que fue el 2013, las que no pasan se eliminan y se hizo. ¿Sí? Segundo, múltiples convocatorias para acceder a becas para estudiar doctorados y maestrías en el exterior para profesores. Desde el 2010 salieron estas convocatorias gigantescas. Me recuerdo que en el 2010 hubieron becas para 1,000 profesores que se vayan a hacer doctorados en el exterior, pagados todo. ¿Sí? Luego, programas para atraer a profesores extranjeros, un programa específico Prometeo, que llamó así el CES, para que los profesores extranjeros vayan al Ecuador. ¿Sí? Y luego, creación de universidades de élite académico en el Ecuador. ¿Cómo les parece esto en papel, no? Estas ideas, ¿les está bien? Sí, parece que está bueno, ¿no? Porque esa es la intención inicial, ¿sí? Es como se planteó al inicio esto. Ponemos dinero en esto, una inversión gigantesca en estas medidas, esa es la solución a nuestros problemas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido luego de varios años? Podemos decir luego de 6 años que se planteó esto. Procesos de evaluación y acreditación inconclusos e impugnados por la mayoría de instituciones de educación superior, más bien por todas las universidades, incluso las que les pusieron en la A, impugnaron los procesos. ¿Sí? Mañana les explicaré las razones cuando me toque la intervención. No se han logrado los objetivos de las convocatorias para estudiar doctorados en el exterior. No, los profesores no se fueron, simplemente. ¿Por qué razón? Porque tenemos un promedio de edad de 55 años de los profesores no se van a ir 4 años. Porque también tenemos otra acción del gobierno que es, el gobierno ha decidido una lista de universidades para las cuales los títulos son validados en el Ecuador. Es algo increíble que no nos creen en otros países. Si no estás en la lista, tu título no vale en el Ecuador. Entonces, por ejemplo, hace un mes nos visitaron de la Universidad de la Cantabria, ¿sí? Que están segundos en el ranking de investigación en Europa, y considerando el número de profesores. Y nosotros dijimos, disculpen, pero no podemos aceptar su oferta de programas porque ustedes no están en la lista. ¿La lista de quién? La lista del Ecuador, del gobierno del Ecuador. Sí, pero si somos segundos en Europa, pero no están en la lista. ¿Y quién decide la lista? El gobierno del Ecuador. Entonces, si ustedes van al Ecuador, su título de doctorado no sirve. Sí, en el Ecuador, pero sí en toda Europa y en todo el mundo sirve, pero en Ecuador no sirve. ¿Sí? Estas son medidas que se han creado arbitrariamente, por supuesto, ¿sí? Que son las que estamos ahorita soportando. El programa Prometeo, es decir, llevar a profesores extranjeros,
que ya sean jubilados o que estén a punto de jubilarse de otras universidades de élite del mundo a Ecuador. No ha funcionado porque han llegado al Ecuador algunos profesores con sueldos increíbles, algunos ganando más de $15,000 mensuales, ¿sí? Y no tienen qué hacer. Se les ponen a hacer actividades administrativas porque no tienen equipos de investigación. Entonces no tienen que hacerse, ¿sí? Entonces están repartiendo oficios en las oficinas. Tenemos nuevas universidades en el Ecuador. Este año se inauguraron 2 nuevas, ¿sí? Uno que es Instituto de Educación y otro que se llama Yachay, ¿sí? En estas instituciones se pusieron 1.100 millones de dólares este año y ese es el presupuesto anual que van a utilizar. ¿Cuál es la capacidad de la Universidad de Yachay y de Educación? 200 estudiantes de pregrado. Utilizar 1.100 millones de dólares para tener 200 estudiantes al año. Entonces, si pensamos en estos objetivos de aseguramiento de calidad, excelentes, pero la realidad es esta. La realidad es esa administración que se ha tenido. Es decir, si hablamos de institucionalidad, perfecto, no se ha logrado. La institucionalidad es la falta de credibilidad en estos organismos que han tomado estas medidas, ¿no? Otras leyes que han salido por reglamentos, ¿sí? Que tenemos, salen leyes y reglamentos que nos dicen, por ejemplo, que hasta el 2017 nosotros debemos de tener al menos 70% de profesores con PhD en el Ecuador en todas las universidades. ¿Qué porcentaje tenemos ahorita? 2%. 2017 es 3 años, 70%. Los que no lo logran desaparecen. ¿Lo vamos a lograr? Por supuesto que no, obviamente, ¿no? Y las públicas menos. Las públicas son las que menos porcentaje de profesores tienen. ¿Qué más? Las universidades deben tener por lo menos 60% de profesores a tiempo completo. Todas deben de tener en todas las disciplinas. ¿Qué sucede con algunas disciplinas? Por ejemplo, medicina, jurisprudencia, ingeniería, arquitectura. ¿Les conviene tener profesores de esta proporción tan alta de profesores a tiempo completo? No, porque si no, no practican. ¿Y cómo va a ser un profesor que no practique en estas áreas tan importantes? No importa. Esos son los requisitos. Si no los cumplen, desaparecen, ¿sí? De ahí tenemos, todos los profesores principales deben tener títulos de PhD y haber publicado al menos 12 obras en revistas de impacto, ¿sí? Estamos hablando de Scopus. Si no lo cumples hasta el 2015, pierdes tu categoría y quedas derogado tus funciones en ese caso. Es inconstitucional, porque no te pueden cambiar y la universidad estaría violando la Constitución, ¿sí? Por un reglamento. Finalmente, la obligatoriedad de las instituciones de educación superior privadas de pagar salarios sumamente altos a los profesores. Se creó un escalafón docente. Dice, los profesores tienen que ser pagados tales cantidades de dinero por todas las universidades. Y sale una excepción. Las universidades públicas no están obligadas si es que no tienen el presupuesto. Obviamente, cuando no tienen el presupuesto, no les van a pagar esos salarios, mientras que las privadas sí están obligadas a pagar esos salarios, ¿sí? Entonces, este es un poquito el contexto de lo que tenemos en este momento en el Ecuador. Esto no es presentado de ninguna manera como un ejemplo ni como una lección a seguir, pero me parecía súper importante que ahora que se están embarcando en este proceso, se consideren y volvamos a recordar en esos elementos del aseguramiento de la calidad. Credibilidad de las agencias evaluadoras, ¿sí? La legislación que sea consistente y los mecanismos. En este caso, por lo que hemos visto, no está funcionando en nuestro país. Esperamos tener… Esto ha ocasionado que incluso perdamos el respeto por las agencias acreditadoras en el Ecuador. Lamentablemente ha pasado esto. Yo fui parte de una reunión que tuvimos hace un mes, de nuevo con las agencias que van a acreditar las carreras. La reunión tuvo que suspenderse porque hubieron incidentes, ¿sí? entre las universidades y las personas de las agencias evaluadoras. Era de 3 días, al primer día hubieron incidentes, ya se suspendieron. ¿Sí? Hemos llegado a ese nivel y lastimosamente eso es lo que estamos viviendo y tenemos que ahora pasar a la evaluación de carreras. Y bueno, con una mirada optimista para ustedes, ¿sí? Un poco más optimista, entonces podemos aprender de estas experiencias sobre estos elementos para el aseguramiento de la calidad. Sí, muchas gracias.